Con otra mirada es un proyecto de FEAS, la Federación de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, y fue esta exposición expuesta por primera vez en 2012 en las Cortes de Castilla y León. Se trata de una de las actividades que el Consejo de la Accesibilidad promovió para celebrar el Día de la Discapacidad en Segovia. La oportunidad de tenerla aquí en Segovia precisamente tiene su origen en una reunión que en el Consejo de Accesibilidad se reunió en Segovia para organizar la conmemoración del Día de la Discapacidad que se celebró el día 3 de diciembre y pensábamos, los allí reunidos, que había que acompañar ese día con unos signos de continuidad, con unos signos de demostración y de presencia de lo que significa la discapacidad en todos sus ámbitos en el territorio de Segovia. En este sentido se diseñaron dos exposiciones, una con un fundamento en la neurología, básicamente, que la propusieron los compañeros de ASPACE y de la Asociación de Parkinson. Y hoy acabamos de montar la que APADEFIN, con motivo de su 50 aniversario, propuso ese día, es La Otra Mirada, con La Otra Mirada, que es un mensaje de solidaridad, de integración y de igualdad, que es lo que pretendemos dar con ello. Se trata de conocer su evolución histórica, que arranca en el siglo VI a.C. y llega hasta nuestros días, fechas marcadas en rojo, como la Constitución de 1812, en la que se da un paso importante en la percepción de la discapacidad. En esta exposición se trata de, a través de una sucesión de paneles informativos, presentar cómo ha ido evolucionando en la historia el concepto de discapacidad, el concepto de presencia social, el concepto, en definitiva, de plena integración del discapacitado intelectual. Esta exposición tiene su origen en el Año de la Ciudadanía que fue declarado así por la Confederación de Entidades de Discapacitados, de FEAPS Confederación, y que no fue una fecha casual, fue una fecha muy concreta porque precisamente en el año 2012 se celebraba el segundo centenario de la Constitución de 1812. Precisamente en esa conmemoración, en la capilla de San Felipe de Neri, una representación importante de castellano-leoneses y especialmente de segovianos integrantes de APADEFIN se presentó allí. ¿Qué se conmemoraba? Pues evidentemente el segundo centenario de la Constitución de Cádiz, pero sobre todo su significado. El significado esencial sobre el que pivota la exposición y que arranca de la Constitución de 1812 es el paso de consideración de la persona como individuo a ciudadano, como sujeto de derechos y obligaciones, pero también como persona que es capaz de convivir, de formar parte de la sociedad. Es precisamente ese hito el que marca un paso importante en la percepción de la discapacidad intelectual como algo importante, como algo cotidiano también en la sociedad y que va a permitirnos a través de esta exposición ver los distintos pasos por los que ha ido sucediendo en el transcurso de la historia. Es un movimiento pedagógico que aborda el concepto de integración y señala que todas las personas merecen tener las mismas oportunidades. Cuando nosotros tratamos de ver un movimiento, digamos, pedagógico de lo que es la discapacidad, lo que se va presentando no solamente es el aspecto, digamos, gratuito de recepción por parte de la sociedad de la discapacidad, sino que la discapacidad es capaz de aportar muchas notas distintivas, morales y éticas al mundo social, al mundo que llamemos normalizado. En realidad esto está evolucionando y de lo que en un principio había conceptos que hoy ya no se utilizan para describir los aspectos de discapacitados, hoy lo que estamos hablando es que los técnicos de las asociaciones integradas en FEAPS, entre ellas APADEFIN, lo que están trabajando es por el desarrollo de las capacidades que todas las personas tienen, con independencia, digamos, de su origen o de las habilidades iniciales que tienen. Además, llega a Segovia en el 50 aniversario de APADEFIN, lo que hace que esta exposición sea más especial. Cuando nosotros celebramos el 50 aniversario de APADEFIN, lo que queremos también es proyectar a la sociedad que actualmente en Segovia, con su dimensión, tenemos una entidad
APADEFIN, que a través del ámbito operativo que proporciona la Fundación Personas se presta atención a 250 discapacitados con más de 10 síndromes y que no solamente se dedican en el ámbito, digamos, ocupacional, residencial o de atención básica, sino que además tenemos, por situarlo de alguna manera, los dos ámbitos extremos. Por un lado, el grupo que denominamos PGNA, que son las personas con grandes necesidades de apoyo, que necesitan una atención prevalente, diaria e intensiva, con otras personas que están en los centros especiales de empleo, que en el caso de Segovia, se queda reflejado de una forma muy meridiana a través de la actividad que se desarrolla en APADEFIN 2000, Sociedad Limitada Unipersonal, cuyo socio único es la Fundación Personas. Es precisamente ese ámbito, límite, en el que queremos trasladar a la sociedad las posibilidades que hay, donde queremos manifestar que hay distintos niveles de discapacidad y todos ellos pueden tener una realización como personas. En el ámbito de empleo, evidentemente, hay un módulo específico en el que los manipulados es toda la fuerza en la que podemos aportar, pero no solamente aportar como desarrollo de la discapacidad, sino también que podemos ser competitivos como entidad mercantil a la hora de prestar los servicios a otras empresas. Con exposiciones así pretenden decir a los empresarios un mensaje claro. Ellos están preparados para realizar cualquier actividad. Somos capaces de ser auxiliares de ellos en muchas de sus actividades, especialmente en aquellas que requieren manipulados y rutinas, porque para eso no solamente somos capaces, sino que somos especialmente cualificados y muy competitivos en esos ámbitos. Evidentemente, cuando hablamos de los estándares de atención a la discapacidad, tenemos una situación, pues en el ámbito de la concertación. La Junta de Castilla y León trabaja de una forma muy activa y no voy a repetir aquí cuestiones que están en los medios en estos días, pero el apoyo que recibimos desde la Administración autonómica es muy importante, como lo recibimos también desde el ámbito municipal, en el que se nos facilitan determinadas actividades que, si no fuera por ese apoyo y esa presencia, pues tampoco podríamos desarrollar. Pero también tenemos, y hemos dejado muestra de todo ello, agradecimiento a otras corporaciones de ámbito local. Es precisamente por eso por lo que hemos tenido distintos momentos de agradecimiento a la sociedad, que se reflejan precisamente. El primero de ellos fue a la Junta de Castilla y León, cuando entregamos nuestro reconocimiento a la consejera de Familias, fue al Ayuntamiento de La Granja en la figura de su alcalde, al Ayuntamiento de La Lastrilla también su alcalde. En el caso de Cuéllar lo mismo hicimos en las festividades que celebramos en torno a la Navidad, y en el ámbito del Ayuntamiento de Segovia, pues a la alcaldesa le entregamos también esa distinción del Ayuntamiento. Ella nos comunicó en ese momento que se nos había aprobado conceder la medalla de la ciudad, y esperemos que el próximo mes se pueda celebrar el acto de recepción. Reciben el apoyo necesario de grupos para sacar adelante actividades de ocio. En el ámbito de la discapacidad, buscando la normalización de todas las personas que se encuentran en esa dimensión, pues hay grupos especialmente entregados para que esto se consiga. Las familias, en el sentido más amplio, padres, tutores, hermanos, los profesionales, sin los cuales sería imposible poder desarrollar las actividades que desarrollamos, los propios usuarios, que son el eje vertebral sobre el que gira toda la actividad, y los voluntarios. Los voluntarios para nosotros es una parte esencial, y digo que es una parte esencial porque nos permiten desarrollar lo que denominamos las actividades complementarias. Todas las actividades de ocio, deporte, tiempo libre, las vacaciones, el salir de pandillas, los talleres de risoterapia, sería imposible poderlos desarrollar si no fuera por los voluntarios. A pesar de todo ello, también tenemos en la estructura pues el departamento de ocio. Digamos que una representación de todo lo que ha ido ocurriendo en el tiempo, de qué es lo que tenemos hoy, y sobre todo el último mensaje que en los paneles de los espejos se puede dar, en el sentido de que
la discapacidad es como cada uno de nosotros en cada ámbito. Según sea el espejo con que nos miremos, así serán nuestras posibilidades. Y unas personas tienen ciertas habilidades para una actividad, otras para otra. Lo mismo ocurre en el ámbito de la discapacidad. El reflejo de todo eso queda en esta exposición a través de una sucesión de paneles. Esta exposición se desarrolla en orden cronológico. Sobre fondo rosa se dan los datos y leyes más relevantes de la época que trata. Sobre fondo azul, la información sobre la sociedad. Y en verde, ejemplos concretos de personas. Como siempre, estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, pero siempre con otra mirada. El panel con el que se inicia la exposición pues recoge, digamos, los ancestros de la regulación, de las menciones que se hacía al ámbito de la discapacidad. El hito histórico más antiguo que aquí se refleja es en el año 540 a.C., cuando se aprueba la promulgación de la ley romana de las 12 tablas, con situaciones, digamos, tan duras y tan fuertes como el hecho de que un padre puede privar de la vida a su hijo si nace con discapacidad. Y en este sentido hay distintos momentos históricos en los que se refleja, de la misma forma que en la ley romana de las 12 tablas se regulaba eso, va evolucionando hasta el emperador romano César Augusto y termina con la conquista de la península ibérica. Pero es importante fijarse en algunos acontecimientos que la historia nos ha permitido, a través de los personajes que lo han representado. Por ejemplo, tenemos el emperador Claudio, que pese a sus problemas físicos y su presunta discapacidad intelectual, sin embargo, se puede decir que su gobierno fue uno de los más prósperos de Roma y que le permitió mejores logros políticos y de conquista de territorio. San Basilio, Jimena, María, Violante. En la época, digamos, de la dominación árabe en España, Maimónides, médico judío cordobés, fue el primero que pensó que las personas con discapacidad, con la instrucción adecuada, pueden hacer progresos. Yo creo que Maimónides también marcó un antes y un después porque, de alguna forma, fundamentado en sus conocimientos científicos, no solamente de medicina, sino también en su componente psíquico, fue capaz de asentar un principio que luego ha sido precisamente sobre el que ha pivotado el resto de la evolución en el ámbito de la discapacidad. Además, trata los 50 años del movimiento asociativo FEAPS, desde el año 1964. 50 años de movimiento asociativo de FEAPS, que tuvo su origen precisamente a través de la iniciativa que la Asociación de Valencia, Asprona Valencia, que había nacido unos años antes, en el año 59, pues en estos 50 años desde FEAPS se ha procurado llegar a las administraciones públicas para que de alguna forma esos derechos que estaban en el sentir de la ciudadanía se plasmaran en documentos y en normas que luego fueran perceptibles no solamente por las personas, usuarios, familias, los más cercanos, sino sobre todo por las administraciones públicas y que supusieran un input para poder ir avanzando en el ejercicio de los derechos. Uno de los momentos importantes es 1968, con el decreto de septiembre, con el reconocimiento de los derechos de la discapacidad, en el año 70 con la Ley de Educación. Todo esto se ha tratado de incardinar en el ámbito también de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, aprobado por Naciones Unidas, y es en estos últimos años precisamente donde se ha creado el elenco más importante después de la aprobación en Naciones Unidas de los derechos de personas con discapacidad. Cuando esa aprobación de Naciones Unidas se consolidó, se ha conseguido hace 4 años, que se transpusiera en el ordenamiento español. Hoy, el decálogo de derechos de personas con discapacidad ya es un elemento integrante básico para cualquier regulación que en esta materia se consiga, y se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho, por un lado, a petición de la Federación, y por otro lado, porque las propias necesidades así lo exigían. En definitiva, la normativa se ha ido adaptando a la realidad socioeconómica que había en cada momento, y cada día vamos con más logros. Recientemente ha habido una aportación importante
por el grupo de asesores jurídicos de FEAPS, que está integrado por un asesor jurídico de cada una de las federaciones regionales, y se ha presentado en el Consejo General de Poder Judicial el libro que habla precisamente de la aplicación de las normas penales en el ámbito de la discapacidad. Esta es una actividad que se ha tratado desde hace ya varios años de ser prácticos en su aplicación. No se puede tratar desde la perspectiva del Código Penal igual a un discapacitado intelectual que a otras personas. Precisamente es lo que quería reflejar antes, ¿no? Las normas van evolucionando conforme a las necesidades, pero además cuestiones que en un principio no se hacían sentir, ahora se están poniendo en evidencia. El Código Penal, se presentó el trabajo realizado por los asesores jurídicos de FEAPS para que los legisladores incorporen alguna de estas normativas, no solamente en las leyes, sino en los reglamentos que lo desarrollan. Un trabajo intenso de formación continuada el que llevan a cabo, no solo como centro ocupacional. Se está haciendo una labor importante también en los centros, que es desde la perspectiva de la formación continuada. No solamente se está buscando un centro ocupacional donde tengan, digamos, sus actividades diarias, desde el punto de vista de manipulados, desde el punto de vista de otras actividades sociales, sino que también queremos que nuestros centros sean centros donde, además de conservar los conocimientos básicos que aportan los discapacitados cuando se incorporan, se incrementen. En este sentido, aquí en Segovia, en el aula de formación, se está trabajando intensamente en coordinación con otras entidades de la región, pues para poner en lectura fácil determinados documentos que nos parecen que son importantísimos y básicos, su percepción por todas las personas que están entre los usuarios de las asociaciones. En concreto, se ha trabajado de una manera muy intensa y además con aportaciones muy positivas por el grupo de APADEFIN de Segovia en la puesta en lectura fácil del Estatuto de Autonomía. Y ello ha sido perfectamente percibido no solamente por las personas que allí estaban trabajando, sino por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, donde su presidenta en un momento determinado hizo una recepción para todas las personas que habían trabajado y que ha tenido unos resultados pues magníficos. Se está trabajando también en otros textos básicos en lectura fácil para que sean de fácil manejo y sobre todo que con unos mensajes concisos y precisos traten de transmitir lo esencial de que en cada documento se está produciendo. Con otra mirada ya ha recorrido 30 ciudades, más de 30.000 kilómetros por toda la geografía española y se puede disfrutar en Segovia hasta el jueves 29 en el Centro Cultural de San José.